buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así os saludo dependiendo del lugar en que nos están escuchando. Y como siempre, muy bien acompañada, otra vez con nuestro amigo Julià Bretos. Muchas Muy buenos gracias. días, Julià, porque nos prometió volver y aquí está. Pero hoy con una historia apasionante. Este informático, escritor y amante de nuestra Sagrada Familia, que nos... Me gusta esto, me gusta el tema, me gusta remarcar ¿Sí? el tema informático. Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú cuando te hablan de un informático, ¿en qué piensas? Yo no pienso, pero mis hijos dicen que son unos frikis. En el Sheldon Cooper. No, unos frikis. Sí, el Sheldon Cooper, el de la película está el Big Bang Theory, Ah, ¿eh? sí. Te imaginas y tal. Y claro, yo intento ser todo lo contrario, es decir, yo soy de la opinión, cuando estoy con mis alumnos de informática, soy de la opinión de que un informático debe tener mucha imaginación. Eso sí. Mucha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un informático lo que tiene que hacer es, hay un problema, tiene una herramienta, que son lenguajes de programación, y tiene que solucionarla. Entonces, esta forma de solucionarla obliga a tener mucha imaginación. Pues sí. Entonces, un informático que no tenga, no tenga imaginación no triunfa. Y creo que eso es un tema que a mí me gusta mucho remarcarlo. Por eso no es normal que un informático escriba. Pero en tu caso, En mi caso lo sí, hago. ¿por qué? Porque eres una persona con imaginación. Muy sensible. Claro. A ver, un informático tiene que tener imaginación. Hablando contigo y en esa perspectiva, tiene que tener mucha constancia, mucha paciencia para que no te gane la máquina. Porque yo que soy muy mala como informática, te aseguro que la máquina, en principio, ahora ya no tanto, siempre estábamos discutidos. Nivel usuario cazurro. Mi hijo me decía, no, no, si ella no lo hace mal, lo haces mal tú. Y yo, no, no, ella me está saboteando, esto no funciona. Y así nos discutíamos mucho rato. Un programa tiene que ser intuitivo. Sí, claro. Y entonces también el tema este de la intuición también está relacionado con la imaginación. Es decir, un informático tiene que diseñar un programa en el que a la vista tú ya sepas qué tienes que ir, dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante. Sí, es muy importante. Eso es básico. O sea, cuando tú te dediques también a dibujar un programa, será fácil, ¿no? Digamos que intento ser empático y entonces ponerme en la piel del usuario y entonces decir, a ver, claro, dices, claro, no has ido al menú. Es que el menú no está a la vista. ¿De quién es culpa? ¿De ti que no has ido al menú o de que el menú no sea visible? Exacto. Yo creo que es más culpable de que el menú no esté a la vista. Tiene que estar visible. Y entonces eso es algo que yo creo que es muy importante. O sea, cuando te equivocas, hombre, te equivocas. Sí, te equivocas tú, pero el programa ha de evitar que te equivoques. Bueno, pero bueno, eso menos mal que van saliendo personas como tú que pensáis, que sois intuitivos y que ponéis buena voluntad, sobre todo para los novatos, cuando empiezan a tocar. Hoy en día los niños ya han nacido con un ordenador y con toda esa gama de cosas hechas, pero en mi época, pues no. Y entonces a mí me costó lo mío hacer justo lo que sé hacer ahora, ¿no? Poco a poco he ido aprendiendo sola y al final, bueno, me puedo defender un poquito. Pero... Seguimos hablando de informática, dejamos Gaudí para... No te lo perdono. ¿Tú te crees que has venido hasta aquí para solo eso? No, yo quiero mucho más, porque tú puedes dar mucho más. Y en esta serie que hemos empezado hace 3 Eso me lo programas... dicen las mujeres y en momentos delicados y a veces no estoy a la altura, también lo digo. Bueno, pero puedes eso dar ya es un mucho problema más. personal porque no te has puesto las pilas. Vaya. Hay que ponerse las pilas. Y para todo hay clases. Y hay que aprender. ¿Tú no has ido a cole? Pues vete yendo a cole. Vale, espera que Aunque somos muy complicadas. Las señoras somos complicadas, ¿eh? Bastante. Bueno, depende. Y los tíos. ¿Eh? Y los tíos. También, depende de quién hay delante, como digo yo. Quedaba en esta historia, y que seguro que hay muchas más cosas que no me has contado y que a lo largo de unos días me vas a contar, la historia de una mujer que ha sido importante en esto de sapos y culebras y la Sagrada Familia y todo lo que hemos empezado a hablar. ¿Quién es esta señora? A ver, ¿Pondrás explico. nombre? Voy a dar el nombre. Vale. Voy a dar el nombre. Empecemos. Voy a Preséntala. dar el nombre. Decirte, quiero hacer un poquito de propaganda. Claro, la vida de esta señora, yo la he plasmado en un libro. Vale. Un libro, 21 palabras. No lo llevo encima,
porque no se ha publicado todavía. Posiblemente cuando se vea el programa ya esté publicado, pero son 21 palabras. Ya hablo de la mujer, no digo el nombre, pero ya aparece en Sapos y Culebras. Fíjate que estoy presentando 2 libros, Sapos y Culebras y 21 palabras. Muy bien. A ver, esta mujer a mí me ha vuelto loco. Me ha vuelto loco. Es decir, todo el mundo sabe que la Sagrada Familia se construye a partir de donaciones. Correcto. Estas donaciones hoy día tienen un nombre que se llama ticket, que como digamos el efecto expiatorio ya lo consigue, porque claro, si tienes que dejarte 20 euros por persona y sois 3 o son 4, pues te estás dejando un bastón. Entonces, digamos, esta parte de sacrificio, digamos que ya la cumple. En los inicios, pues claro, estamos hablando de maravedíes o de, bueno, no maravedíes, no, reales, pesetas, pero bueno, básicamente las cifras que se entregaban se medían en reales, ¿de acuerdo? Pero claro, así era muy difícil construir. Sí que hubo una donación de una familia, la familia Castellbell, que sí que donó 10.000 pesetas. Un día esas 10.000 pesetas permitieron, claro, era enorme, una cantidad enorme, y esta cantidad sí que permitió construir la primera capilla de la Sagrada Familia. Y entonces esta capilla hoy día se puede ver y está, digamos, el blasón, el escudo de la familia Castellbell. Y bueno, pues es esta demostración de que la Sagrada Familia se está construyendo a base de donativos. O sea, no hay digamos, hay dinero público, pero mínimo. Pero claro, de pronto hay una mujer. La historia, esto es lo que explica la leyenda. Vale. Vamos a creernos la leyenda. Vamos un poquito. Vamos a creernos la leyenda. Que cuando se estaba estrenando la capilla, esta capilla que se construyó con este donativo, vino un matrimonio. Y entonces la mujer dice, me gustaría donar también dinero para construir otra capilla. Y que esta capilla se llame como yo. Se llama Isabel, la capilla de Santa Isabel. ¿Qué pasa? Que Gaudí lo rechazó. Dices, pero a ver, por Dios. ¿Cómo se te ocurre? Digo, si no hay dinero. ¿Cómo? ¿Por qué se lo rechazó? Pues porque resulta que las capillas están dedicadas a la familia de la Sagrada Familia. Y Santa Isabel no es familia. No es familia. Y bueno, pues yo es que me imagino al promotor con la cara que ha puesto, escuchando al Gaudí. Pero bueno, haz una excepción, déjala que entre como prima. La hacemos prima cuarta o lo que sea, no ¿vale? Importa, hay que bueno, que entre. Pues así se explica, y entonces también se explica que Gaudí le dice, cuando usted no necesite el dinero, pues acuérdese de nosotros. Una forma de decir que en su herencia dedique alguna línea a nosotros. Nuevamente se explica que años más tarde, 5 años más tarde, apareció un albacea. Bien. No sé si sabemos qué es un albacea. El albacea es aquella persona que el jurista, bueno, no tiene por qué ser un jurista, aquella persona que cumple con los deseos del fallecido, ¿vale? Llega un albacea a las oficinas de la Sagrada Familia, a las oficinas de la Asociación de San José, que es la que promueve, donde se encuentra Bocabella, ya muy mayor, muy mayor, a poco de morirse. En realidad tampoco tengo muy claro si se encontró a Bocabella ya enfermo o a lo mejor a su sucesor, que era Dalmases, su yerno Dalmases, y entonces le da la noticia de que tiene un legado, de que se ha dejado un legado inmenso. Un legado de una señora llamada Isabel, que entonces dices, se ligan de que es la misma Isabel que vino 5 años antes. Y esta es la historia conocida. Es decir, una señora de forma anónima, este era
la condición, que la entrega fuera anónima. Este dinero aguantó 7, 8, no, 8 años. Pero claro, son los 8 años más increíbles. Si dejamos de lado la época actual, dejamos de lado hasta antes de la pandemia, que se habían vuelto todos locos con grúas por la derecha, por la izquierda. Dejamos de lado esta época. Ese momento fue apoteósico. Pero muy importante, porque Gaudí seguía un diseño bastante sencillo de la Sagrada Familia. Y cambió totalmente el diseño. Lo cambió totalmente por el diseño que conocemos hoy. Por lo tanto, podemos decir, sin duda, gracias a esa mujer, que gracias a Doña Isabel existe el legado, existe la Sagrada Familia que conocemos hoy. Posiblemente existiría la Sagrada Familia, pero sería de otra forma. ¿Vale? Los historiadores han intentado poner nombre, apellido a Isabel. A Doña Isabel. Han intentado poner apellido e incluso hay quien se atreve, hay un historiador japonés que si habla de una mujer desconocida, del conde de Wei, que si otros hablan de la mujer también de Eusebi Güell. Es decir, a ver, hay muchas estaban teorías. Relacionando con la familia conocida más importante de Barcelona, porque ya que ha entregado tanto dinero. Sí, porque este es otro tema. Es que Eusebi Güell era el mecenas de Gaudí, pero no se sabe de que entregase ningún dinero a Gaudí para la Sagrada Familia. Es decir, sí que está el Palau Güell, las bodegas Güell, el Parque Güell, la Colonia Güell, el Pabellón Güell. La peluquería, Güell, no. Pero claro, los caballos en el parque de la Ciudadella son de no, la Ciudadella no, el parque Güell y la colonia Güell. No, pero la Ciudadella se dice que la gran escultura con aquellos caballos desbocándose, ahí son de los principios de Gaudí. Bueno, en la Ciudadella hay una parte, no tanto como me parece que es de H, me parece que eran estas esculturas que dices, pero sí que es cierto que hay algunas pequeñas, es que no llegan a esculturas, formas que hay en las piedras que sí que son de Gaudí, y lo que sí que era suyo era en el depósito de aguas que hay al lado, en la Universitat Pompeu Fabra, en la biblioteca, lo que hoy es la biblioteca, pues allí había una construcción que hoy no existe, que correspondía a Gaudí. Entonces, pero bueno, lo que vamos es que se me ha ido el santo al cielo. Que esta mujer nos hizo... No, que digamos que decían que si estaba relacionado con Güell, y bueno, y así ha pasado durante años, durante décadas. De hecho, a mí me gusta jugar, yo jugué en la primera novela que escribí, en Diari de Gaudí, yo jugué con la personalidad de la mujer, y bueno, ¿qué ha pasado? ¿La ideaste? ¿Le pusiste apellidos? Bueno, ¿La dejaste en incógnita? No, allí yo jugaba, pero eso es parte de la ficción. Es decir, realmente ficcionaba, y si lo llego a saber, no lo hago. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha pasado el tiempo. Y has descubierto más cosas. Y he descubierto más cosas. Y además, me emociona ahora pensando que es la primera vez que lo explico a alguien. Bueno, lo explica, obviamente lo conoce mi familia, lo conocen mis amigos. Pues gracias. Pero es la primera situación en la que lo explico. Obviamente forma parte de la novela en donde lo he explicado, en 21 palabras. 21 palabras. 21 palabras. ¿Qué significa 21 palabras? Te lo tengo que explicar al final. ¿Al final? Es demasiado fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, es muy fuerte. Pero bueno, la historia es que efectivamente puedo afirmar por primera vez que Isabel se llamaba Isabel Bolet i Vidiella. Esta es la verdadera y única identidad de la persona de la que tenemos que agradecer la existencia de la Sagrada Familia como la conocemos. Isabel Bolet i Vidiella, una mujer nacida en Vilanova y la Geltrú. Una mujer que era, no sé si decir pobre,
como mínimo humilde, Humilde. que se casó con alguien con dinero y que a partir de entonces, pues bueno, su vida, digamos que fue creciendo hasta poder Tener un estatus. tener un estatus y en este caso, pues esta herencia que hemos comentado. He investigado muchísimo. Todo esto nace de una noticia que un amigo mío, Jesús Serdio, encontró en la prensa de la época. Claro, en la época pues había diarios que hoy no existen. Claro. El Diluvio. Madre El mía. Diluvio es uno de esos periódicos anticlericales y anti todo. Los de la CUP se sentirían contentos con este diario hoy día. Seguro, lo Pero sacarían. claro, es un periódico pues, que hoy no existe. Y había una noticia que me llamó la atención. Le llamó la atención a mi amigo Jesús y me llamó a mí la atención. Y entonces ese hilo. Donde fuiste tirando. Vamos, y te has hecho el jersey entero. ¿Perdona? Que te has hecho el jersey entero. Me he hecho el jersey entero, he hecho muchísimos kilómetros y hablo de 3 años de investigación. Es una historia, te voy a explicar la historia que he descubierto, me han ayudado personas, al final hay muchos historiadores aficionados que tú les explicas y entonces te ayudan y encuentran y tal. Está bien. Pero sí, está bien. Y nada, pues es una familia de Vilanova y la Geltrú. Esta familia, pues bueno, puedo decir en qué casa nació, en qué casa vivió, dónde estaba su familia y tal. ¿Encontraste todavía familia en ese No, pueblo? no tiene hijos. Ah, vale. No hay hijos. No hay hijos. Pero esta mujer, pues bueno, en realidad yo no conocía a la mujer. Yo lo que conocía era, la noticia hablaba de un señor desconocido. Ignacio Marqués y Bolet. Y Bolet. Fíjate que el apellido coincide, Coincide. son primos. Muy Ignacio normal en Marqués. aquella época. Normal. Y esta persona era un industrial. Esta persona resulta que se había ido joven a Cuba con sus hermanos. Se había ido a Cuba y regresó de Cuba. Yo he tenido acceso a documentos de la época cuando regresó. Vino para casarse con su prima Isabel. Hay algunas cosas muy extrañas. Y es que este hombre casi huyó de Cuba. Huyó de Cuba. Lo perseguían. No se sabe. Es decir, alguna cosa pasó en Cuba que no gustó. Y entonces, ya estando en Cuba, ya había enviado papeles para preparar la dispensa papal. Claro, son primos. Claro, había que pedir permisos. Pero claro, lo normal que sería, te vienes aquí y entonces preparas los papeles y tal, con tranquilidad. No, ya los llevaba preparados desde 6 meses antes, o sea, premeditado. Y entonces vino a España o regresó a... Esta persona era de Piera, a unos 40 kilómetros de Vilanova y la Geltrú. Regresó, se casaron, pero claro, se casaron con una dispensa papal, es decir, que el hombre Por tuvo... poderes. Bueno, claro, viajó a Roma. Allí le facilitaron la dispensa papal, lo que quiere decir que sí, es bastante posible que si una dispensa papal se puede solucionar aquí, y si no la consigues aquí, si te vas a Roma y la consigues, es porque algún problema hubo y se solucionó por la vía rápida. ¿La vía de pago? Por la vía del pago. Vaya, yo interpreto que es así, y de hecho se casó por poderes. Es decir, hay un documento donde se explica cómo es la boda con una señora que hacía de novia, y yo he estado este verano en Roma, he estado en la iglesia y bueno, he buscado toda la documentación que había, y entonces pues el hombre volvió aquí. Insisto, la dispensa papal no tiene precio. Porque no tiene desperdicio. Porque es que, ¿qué dice? Dice, un testigo explica que claro, es que la mujer que no tiene haberes, en el triste trance de una vejez, necesita estar casado con un buen partido. También explica, sí, pero todo esto, te juro que lo tengo... Pero era vieja. A ver, te lo puedo enseñar en mi móvil. Pero era vieja. Claro, era vieja para esa época. Porque Tenía era una 30, solterona. claro,
Estamos hablando de 35 años. En esa época Ay, eres se mayor. consideraba solterona, ya no sé si decir que una cierta Decadencia. deshonor a lo mejor para la familia, Mm. pero esta Isabel, Doña Isabel. doña Isabel, pues tenía ya 35 años, aunque se pasó toda la vida quitándose edad. Ya. En los Coqueta, documentos era coqueta. se quitaba 4 años. Bueno. Y tenía una hermana, Irene, y esta hermana, en la misma documentación, los testigos dicen, y tiene otra hermana para colocar en matrimonio. Claro, no tiene desperdicio. Es decir, a ver, vaya... ¿Eso lo pones en el libro de 21 palabras? 21 palabras, toda esta historia está Ay, ahí ay, ay, explicada. ay. No De me hecho, lo puedo perder, claro, ¿eh? Claro, de hecho voy a explicar todo el libro, ¿no? Pero no. bueno, creo que vale la pena. La cuestión es que efectivamente yo he conseguido, hay muy poca documentación, muy poca, pero la he conseguido. El industrial consigue, monta una fábrica en Vilanova, una herrería. Y hay algunas noticias de la época donde se explica cómo se construía, después en Sants, en lo que era la vila de Sants en ese momento, y llegó a construir, era la segunda herrería más importante de Cataluña. O sea, estamos hablando de que hoy lo que es la plaza de la Farga del barrio de Sants, era donde se encontraba, era parte donde se encontraba la herrería. ¿Vale? Es una plaza que obviamente estoy convencido de que ningún vecino sabe que allí se encontraba la herrería. Muy bien. El marido se muere de cólera. Se muere en el 1885. El marido se muere de cólera en 1885. Y la mujer se muere 3 años más tarde, en el 1888. Fíjate que la historia del Albacea es 3 años más tarde. Da la sensación de que hubo un periodo, quizás, estamos hablando de un negocio grande, por lo tanto hay un periodo en el que hay que hacer cuentas. Exacto. Y tal. Yo estaba hablando con la familia del Albacea. Perdón, lo tendrás que cortar ahora. se me ha ido el nombre. Almeda. No lo cortes. Almeda. ¿Qué pasa? Que yo he hablado con los descendientes, con el señor Almeda. Ayer mismo hablé con él. Ah, qué bueno. Hablé con él porque me habló de oye, pero ya has sacado la novela y tal. Porque claro, desconocía totalmente la historia de su ascendente. Claro. Desconocía que, sí, hablan del jurista, el abogado, claro. Porque llegó a ser decano de los abogados de Barcelona, o sea, tenía un cierto... Pero... ¿El Albacea? El Albacea. El Albacea llegó a ser decano de los abogados de Barcelona y la cuestión es que efectivamente este Albacea era el nombrado por la mujer. Tengo que explicarte el momento extraordinario en donde busco el testamento de la mujer, porque claro, yo tengo el marido, que el marido en las noticias del diluvio decía que se había hecho donaciones a la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, a partir de aquí encuentro la mujer se llama Isabel, o sea, consigo el nombre de Isabel. Claro. Hay una situación brutal en donde yo estoy con un amigo en el cementerio de Montjuïc, visitándolo, porque hay muchas obras de arte. Sí. Y después de un rato, mi amigo, Maximus, le gustará que hable de él, Maximus encuentra una tumba que dice, un panteón que pone Marqués Bolet, los apellidos del Ignacio, pero ponía M. Finalmente era un hermano. Y yo digo, a ver si aquí dentro se encuentra el marido de Isabel e Isabel. Yo soñaba con que esto todos los dos, ¿no? Claro, pero era los nervios de decir, realmente esta Isabel, que es la mujer de este industrial, ¿es realmente la Isabel que yo estoy buscando? Y ya me ves hasta que encuentro el testamento. Encuentro hasta el testamento de la mujer. 11 páginas. 11 páginas. En el nombre del Padre, del Hijo,
Y bueno, va explicando que ella no se encuentra bien de salud y que nombra albacea precisamente al señor Joaquín Almeda, que es el que aparece en la historia, en la leyenda. La leyenda habla de que el señor Almeda es el que aparece por el despacho de Bocabella diciendo que es el que gestionará, es el albacea de esta fortuna. Pero hay una cosa muy importante que no vas a contar, porque hay que comprarse la novela. No lo sé, tú dirás. Eso que yo sé que tú me has contado. Antes de que me digas esto, sí que te voy a decir que en este testamento, pues es muy largo, y entonces aparece Almeda, pero también aparece otras personas, ¿no? Y dono 50.000 pesetas a esta persona, a esta otra y a esta otra, 3 personas, bueno, un poquito así, un poquito complicado. De hecho, he encontrado la tumba de Isabel. Oye, He encontrado la tumba de eso Isabel. es importante, muy importante. Es un momento muy emocionante. ¿En Montjuïc está? No. Está en Tiana. En Tiana. ¿Lo he dicho bien? Isabel. ¿Tú has encontrado a Isabel? Ay, Dios, en castellano. He encontrado el panteón donde se encuentra doña Isabel. Vale. En Piera. En Piera. En Piera lo encontraste. Ahora lo he dicho bien. En Piera. Claro, y allí se encuentra, pero claro, la forma de encontrarlo también fue espectacular, porque yo le pedí al jardinero, a la persona que cuidaba, que lo cuida, y digo, oye, estoy buscando la tumba de Ignacio Marqués, que había nacido aquí y tal. Y 10 minutos más tarde, yo miraba tumba por tumba, y dice, ¿usted? Pero es que de Ignacio Marqués era así, dice, pero es que también hay una mujer, Isabel. Me quedé. ¿Te quedaste? Vamos. Me quedé. De piedra. Claro, de piedra, totalmente de piedra, y allí está, la tumba de doña Isabel, se encuentra en Piera. En el cementerio de Piera. Oh, qué bien. Pero claro, sí que es cierto, hay una historia que habrá que ver hasta dónde se explica, pero sí que tengo que explicar algo. Sí, voy a explicar algo. Claro, porque no puede aguantar. No puede aguantar, pero la idea es que la mujer tiene un testamento. Pero claro, el marido se muere 3 años antes. Claro, entonces tú dirías, ¿el marido tiene testamento o no? No sé, ¿tú qué piensas? Lo normal sería, pero en aquella época hacían cualquier cosa. Claro, no, estamos hablando de un industrial, estamos hablando de una persona que tenía mucho dinero y por lo tanto es previsible que hubiese testamento. No se encuentra. No hay manera de encontrarlo. Lo he buscado 1000 veces. ¿Cómo es posible que no haya testamento? Pero de pronto, después de mucho buscar, encuentro un papel. Y este acta notarial de Isabel dice, nombro gerente de la herrería que me pertenece a mí, por carta encontrada en sobre cerrado, carta hológrafa, entregada en sobre cerrado por mi difunto marido. Es decir, ¿ese era el testamento de él? Que el hombre sí que escribió un testamento, pero no lo entregó, lo encerró en un sobre. ¿Qué debía de decir el sobre? Porque claro, normalmente un testamento se entrega al notario, se registra, pero en cambio tenía miedo de que se supiese lo que había dentro de este sobre. Y claro, la pregunta es, ¿dónde debe de estar este sobre? Y la respuesta es, lo he encontrado. Claro, esto tú has encontrado y sabes lo que él escondía. Yo diría que es un secreto de familia. Lo sabes, tú lo sabes. Me lo imagino. Y es realmente sorprendente. Sorprendente. Por eso, esta parte no se puede contar. Esa parte la tiene que descubrir el propio lector. 21 palabras, siguiendo la historia y la trama de esta mujer que la describen como una pobre que necesitaba casarse porque pobrecita. Colocarse. Estas cosas suenan fatal, pero eran las formas de hablar
de las mujeres en aquella época, ¿no? Y desde luego era una pena que con 30 años ya fueras una solterona y era una vieja, ¿no? O sea, y no tuvieron hijos, yo es que no sé si No, tuvieron... no, 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 claro, claro, Yo no tuvo descendencia, no tuvo me llego a plantear descendencia. si han tenido relaciones, porque si la trataba de vieja, este Vamos a hombre... ver, no tuvo relaciones y cuando lees el sobre, lees la carta, entiendes ¿Por qué no? por qué se fue de por piernas Ah, de Cuba. de Cuba. Y una relación muy extraña con los hermanos. No hay comunicación. Bueno, no hay esquelas, Mm, no hay esquelas y es una relación bastante curiosa. No se encuentra información de este hombre y de este hombre, Ignacio Marqués y Bolet, debemos buena parte de la construcción de la iglesia y su esposa, que finalmente podemos decir que se llama Isabel Bolet y Vidiella. muy bien. Así que, doña Isabel, gracias por la aportación a nuestra Sagrada Familia y gracias a ti por estar aquí, por compartir con todos nosotros. Desde tu primera novela que me explicabas, Sapos y Culebras. Bueno, Diario de Gaudí, la El primera, diario Gaudí. en las entrañas del templo, el Gaudí Santo y Masón, pero bueno, yo he venido aquí por los sapos y culebras. Exacto. Hombre, yo lo del masón, ya sé que a ti no te gusta, pero las entrañas del templo será interesante, ¿no? Que me la cuentes próximamente, en algún momento. Bueno, cuando quieras, cuando ¿Sí? quieras. ¿Te gusta contármela? La novela esta, que es pura ficción, Ah, que digamos que lo que pasa es que la acción es dentro de la Sagrada Familia, pero al final es una persecución, es un bueno, thriller, es un thriller dentro de la Sagrada Familia. Eso me Pero va a sonar a una novela parecida. Pero claro, tú imagínate el jorobado de Notre Dame, tú imagínate a alguien que se oculta dentro de la Sagrada Familia, un emigrante que huye de su país, viaja por toda Europa, llega a Barcelona y necesita entrar, vivir en algún sitio, y entonces escoge la Sagrada Familia para vivir dentro de ella, y a partir de aquí hay toda una trama, hay asesinatos, Vaya. que él sí que los conoce desde su atalaya dentro de la viendo Sagrada todo. Familia, que lo puede ver todo. Es una novela que a mí me gusta mucho, pero claro, te he dicho antes, cuidado, a mí el tema, me gusta hablar de la verdad más que de la Muy ficción. bien, muy bien. Bueno, porque aquí está tu parte pragmática de informático, ¿no? De coherencia, ¿eh? Se muestra la parte coherente de un informático, pero que en el fondo es un romántico y que en el fondo tiene una sensibilidad muy alta y que aunque sea informático, porque de algo se ha de vivir, realmente tu sensibilidad te lleva a escribir. Yo soy muy sensible. Por eso. Bueno, el próximo día traemos una caja de Kleenex por si le ocurre llorar. De momento no te he dado motivos, nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Nos lo hemos pasado muy bien, yo te lo agradezco. Y yo a ti por estar aquí, por hacer disfrutar a nuestros seguidores y a los tuyos, que pronto verán todo lo que hemos trabajado estas semanas y que han sido muy interesantes. Así que la puerta abierta para la próxima vuelta. Claro que sí. Gracias a ustedes por seguirnos y hasta la próxima. Chao.